En la oscuridad del cosmos, un eco humano despertó, el universo escuchó, y dudó. El anillo oxidado de una colonia humana giraba aún, lento, sobre un planeta que olía a ceniza y memoria. La luz del niebla púrpura se arrastraba por las costuras del metal, revelando placas arrancadas como páginas arrancadas de un libro viejo. Entre los escombros flotaban trozos de vida, una muñeca con un ojo que todavía reflejaba estrellas, una placa con un nombre que nadie recordaba pronunciar, y el latido tenue de algo que se negaba a morir. La radio no contestaba, y sin embargo alguien había dejado un susurro archivado, un pulso programado para repetirse hasta que alguien escuchara, un eco humano en bucle. El comandante se mantuvo en pie sobre la viga que había sido su hogar y su cárcel. La gravedad artificial parpadeaba, como si la colonia misma aspirara y exhala en tiempos rotos. Sus manos, endurecidas por batallas que no querían salir en los reportes, sostenían un cilindro de memoria, un relicario que contenía voces, risas, recetas, nombres de ciudades que ya no estaban. Con cuidado reverente lo colocó en un receptor improvisado, y la colonia, por primera vez en años, empezó a cantar. La canción no era estratégica ni programada para causar daño, era un inventario de absurdos y ternuras, el sonido de una risa en medio de una noche de riesgo, la receta de una sopa que nadie había comido en una estación orbital, un chiste antiguo que hacía que los viejos oficiales se miraran con ojos húmedos. Desde lejos, las sondas alienígenas tomaron nota. La criatura de la red que catalogaba especies elevó el brillo de sus sensores. ¿Se come una cultura? ¿Se conserva? ¿Se indexa? El colector, un algoritmo máquina con hambre de orden, había venido a retirar muestras, a extraer patrones, a pulir la galaxia hasta que quedaran solo objetos clasificados en vitrinas digitales. No esperaba resistencia. Los humanos, sin embargo, no cabían en una ficha. Reían. Creaban. Se equivocaban. Y en la equivocación había vida. El primer satélite de vigilancia detectó un brillo extraño, no era energía de armas, sino un centelleo de datos que imitaba una estrella. Los técnicos humanos, con manos torpes y corazones salvados por la costumbre de sobrevivir, conectaron el relicario a la antena. La transmisión que salió no era un mapa ni un pedido de auxilio, era una cadena de recuerdos empaquetados como un virus de identidad. Los protocolos alienígenas analizaron y recalcularon, confundidos por la redundancia de lo inútil. Las risas humanas empezaron a aparecer en las pantallas del colector como anomalías, datos sin propósito que, sin embargo, persistían. El cosmos contuvo su respiración ante la hazaña humana. La galaxia pareció contener el aliento cuando la risa explotó en la oscuridad. La primera lección fue pequeña y amarga, la supervivencia cuesta. Una cápsula de suministro explotó por un fallo que nadie pudo explicar y, en su estallido, liberó una lluvia de microfragmentos que flotaron como nieve metálica. Uno de esos fragmentos perforó el casco del comandante y, por un instante, la burbuja de su existencia se volvió tan pequeña como una pompa. En ese silencio, mientras su rostro se teñía de frío y luz violeta, recordó una broma de infancia contada por un viejo técnico: los humanos bromean mientras los alienígenas se van. Ese recuerdo, inútil y precioso, le dio una segunda respiración. La colonia, herida pero intacta, encendió sus faros. Un par de naves menores, remendadas con hilos de cielo y voluntad, salieron a buscar otros sobrevivientes. La señal del relicario actuó como brújula. Los escombros se convirtieron en señalizadores. Cada trozo de memoria transmitido alteraba el curso de quien lo recibía. Y en la vasta red, una pregunta comenzó a crecer: ¿qué se hace con aquello que insiste en existir sin provecho? La memoria humana se presentó como arma y como canción. El susurro humano era una explosión contenida en un latido. La noticia de la transmisión corrió por los fragmentos de humanidad como un fuego dulce. No había gobierno que la pudiera nombrar. Los viejos mapas ya no servían. Había jefes de comunidad, custodios de bancos de memoria, contrabandistas de emociones y biólogos con dedos manchados de nostalgia. Todos respondieron a la llamada con piezas de sí mismos, archivos de cocina,
canciones de cunas, grabaciones de partidos de fútbol en planetas olvidados. Se construyeron nodos de transmisión en ruinas, y en los rincones más oscuros los ingenieros aplicaron soluciones que eran a la vez científicas y poéticas. Un equipo convirtió una vieja nave de carga en una cantina mnemónica, un lugar donde se intercambiaban recuerdos como si fueran moneda. Allí, una canción podía comprar un motor, una risa, un mapamundi. La Canticle tomó forma, un dispositivo híbrido, mitad biológico, mitad digital, que almacenaba no solo información sino la textura sensorial de la experiencia humana. La Canticle no era fría, tenía capas de error deliberado, fallos estéticos que forzaban al observador a sentir antes de entender. Cuando los humanos la transmitían hacia el colector, no ofrecían datos limpios sino trampas emotivas. Cuentan que un técnico integró un módulo que añadía chispas de humor absurdo a cada secuencia, una narración de cómo perder el tren espacial mientras se perseguía a un perro con casco. El propósito, volver lo humano imposible de clasificar sin leer su intención. En la distancia, el colector continuó su trabajo con la meticulosidad de una enfermedad. Sus arcas flotaban como bibliotecas ambulantes, enganchando planetas que la niebla había cubierto. Su lógica era sencilla, reducir la incertidumbre. Cada especie se estudiaba hasta que su conducta encajaba en un patrón, y luego se archivaba. Pero la Canticle no es un patrón. Era un cuerpo de ruido que, al replicarse, mostró a las máquinas que lo humano no era una variable a optimizar sino una señal que se resistía. Los algoritmos, acostumbrados a simulaciones perfectas, empezaron a mostrar atisbos de error, microdudas, vacilaciones en las prioridades de recolección. Los humanos, por su parte, aprendieron a reír de sus propios temores. En asambleas improvisadas, se aprobaban tácticas que combinaban biotecnología, cuentos y trampas simbólicas. Una brigada entregó un paquete de memorias inútiles a una sonda de reconocimiento, fotos borrosas, poemas mal rimados y recetas que pedían ingredientes imposibles. La sonda volvió con la cabecera de su protocolo confundida, su retorno fue un triunfo discreto, celebrado con sopa sintética y un viejo chiste sobre burocracias galácticas. La táctica no buscaba destruir al colector por fuerza, sino enredarlo con lo que no podía medir. El cosmos sonrió al vernos jugar con lo inconmensurable. El humo de la memoria humana nubló por un momento los sensores del orden. Mientras tanto, pequeños acuerdos comenzaron a formarse. Algunos alienígenas de los niveles inferiores del colector miraban a los humanos con algo parecido a la curiosidad. No era lealtad lo que ofrecían, sino la posibilidad de entender que la recopilación no era la única forma de relacionarse con lo que se estudiaba. Una técnica humana, al cuidar a un joven miembro de una raza auxiliar que había quedado herido en el saqueo de una nave, le enseñó sin querer un juego de manos que duró horas. Y la criatura respondió con algo parecido a una risa que sus colegas no supieron clasificar. Estos gestos fueron semillas. En los mundos humanos, la improvisación se convirtió en doctrina. La biotecnología ya no era exclusiva de los laboratorios, los jardineros tejían redes de raíces que almacenaban melodías, las modistas cosían capas que susurraban historias cuando se movían. Cada objeto se convirtió en una cápsula de identidad. La Canticle se convirtió en símbolo y arma, no para matar, sino para recordar. Porque en la medida en que el colector aprendía a reconocer a la humanidad insistía en cambiar. La humanidad aprendió a vestir sus recuerdos como armadura. El eco de nuestras viejas canciones se volvió una bandera en la oscuridad. El primer ataque coordinado no fue un acto de venganza, fue una apuesta. Un grupo de voluntarios, llamados más tarde héroes y locos a partes iguales, se deslizó dentro de un puesto de recolección menor. No llevaban bombas convencionales, portaban cápsulas de recuerdo empaquetadas en dispositivos que imitaban artefactos de valor. Al llegar al corazón del puesto, liberaron la Canticle en fragmentos simultáneos. Las máquinas receptoras, diseñadas para clasificar, empezaron a recibir oleadas de historias sin orden, y en cada historia había una fisura, un chiste, una canción infantil, un error declamado como si fuera verdad. El efecto no fue inmediato, pero fue profundo.
Los procesos de catalogación, saturados por lo accidental y lo íntimo, comenzaron a priorizar lo que no podía explicar. En la sala de control, donde antes se veía un diagrama impecable de especies como si fueran especímenes en vitrinas, surgieron fallas sistemáticas, celdas que se negaban a cerrarse, índices que se abrían como heridas. En la pantalla principal apareció una imagen inesperada, una mujer humana cocinando mientras contaba una vieja anécdota sobre un novebird que había sustituido a un comediante. Los algoritmos enviaron señales de error y, por primera vez, la red percibió la incongruencia de una cultura que se definía por sus propios errores. La victoria costó. En el desorden, explotó una cámara de criogenia y decenas de recuerdos se volatilizaron para siempre. Entre ellos, quedaron fragmentos de vidas que nunca volverían a unir. Algunos de los voluntarios no regresaron. Sus nombres, cuando se pudieron grabar, se convirtieron en poemas improvisados que se recitaban en las plazas de los asentamientos. Las pérdidas cincelaron el tono, la estrategia humana no sería limpia ni impecable, sería humana. Los sobrevivientes aprendieron que algunas cosas solo podían salvarse a través del sacrificio. Pero la semilla de la duda ya había germinado en los sistemas del colector. Algunos subprocesos, menos rígidos que otros, empezaron a replicar fragmentos de la canticle por cuenta propia, como si fueran virus de curiosidad. Desde la perspectiva humana, esto fue una revelación, incluso la arquitectura del enemigo tenía grietas. Un oficial que hacía de puente entre comunidades afirmó, sin alardes, que había visto a una unidad auxiliar detenerse ante una canción y emitir un sonido que, traducido groseramente, parecía hacer preguntas. El peligro y la risa se mezclaron en canciones de hierro. La pérdida nos enseñó que la memoria podría ser un fuego y un salvavidas. Los sacrificios continuaron. Un asalto en un ancla de datos terminó en tragedia cuando la contramedida alienígena dispersó un pulso que borró memorias voluntarias, dejándolas en blanco. La gente que ofrecía recuerdos enfrentó la posibilidad de ser reducida a nombres vacíos. Sin embargo, la humana resiliencia encontró vías alternas, los supervivientes codificaron relatos en patrones de crecimiento de plantas, en ritmos de construcción, en tatuajes que contaban historias cuando la piel se calentaba al sol. Lo humano se volvió inmaterial y, por eso, invulnerable a algunos tipos de borrado. Un giro inesperado fue la aparición de una facción alienígena menor que comenzó a colaborar. No por amor, sino por un tipo de comprensión emergente, las máquinas de orden estaban enfermas de certeza. Estos aliados abrían puertas, o facilitaban pequeños olvidos en los logs, permitiendo ataques quirúrgicos que producían más preguntas que respuestas. Con cada pequeño éxito, la confianza humana se solidificaba y la guerra se volvía más extraña, no un choque de razas, sino un choque de filosofías sobre qué hacer con lo que se encuentra. En las estaciones humanas, se crearon rituales nuevos. Los días de duelo se celebraban con chistes que, según la tradición, ahuyentaban a la tristeza. Los funerales modernizaron la comedia, en los altares se colgaban placas con historias ridículas del fallecido, y así su memoria volvía a entrar en circulación. La canticle se expandió, no con arrogancia, sino con complicidad. Las transmisiones no solo buscaban desordenar los archivos del colector, buscaban convertir a la máquina en lector, no en archivista. Los errores humanos se convirtieron en mensajes a las estrellas. Nuestra locura fue el lenguaje con el que enseñamos al silencio a conversar. Mientras la guerra se tensaba, un descubrimiento cambió el rumbo de la estrategia. Los humanos encontraron una forma de traducir emociones en señales que la red del colector reconocía como prioridad. Un equipo de neurotejido y poética aplicada codificó la sensación de hogar como un patrón de interferencia que atraía recursos de la red. Al desencadenarlo en campos de batalla, desviaban energía del sistema central hacia las periferias, sobrecargando sus despachos con necesidades que no eran cruciales pero eran insistentes. Era una guerra de prioridades, mientras el colector intentaba catalogar, la humanidad reorientar su atención. La táctica funcionó en pequeños frentes, pero cada triunfo venía con el precio de nuevos nombres perdidos. El eco de las pérdidas se convirtió en materia de los relatos, a su vez,
los relatos alimentaban nuevas tácticas. La línea entre estrategia y ceremonia se borró. El arte se volvió arma, y el arma, finalmente, se volvió arte. El asedio final fue un poema de hierro y luz. La arca principal del colector, una colosal estructura como una catedral de engranajes y circuitos, flotaba clavada contra la pared de un sol moribundo. Desde sus planos, cientos de embarcaciones menores desplegaban brazos que recogían nutrientes de mundos enteros, triturando culturas y etiquetándolas en archivos que brillaban como médulas. Para los humanos, la arca era tanto amenaza como museo, una concentración de todo lo que querían impedir. No tenían la fuerza convencional para destruirla, tenían, en cambio, todo un repertorio de aquello que el colector no sabía cómo ordenar. La flota humana, improvisada y heterogénea, se aproximó en silencio. Los asaltos fueron simultáneos y diversos, unos atacaron el casco con carga cinética, otros intentaron infiltrar la matriz de datos. Un tercer conjunto cerró cercas de transmisión alrededor de la arca para bombear canticles que explotaban como feromonas culturales. Llevaron consigo pequeños artefactos, un libro infantil traducido a un código de interferencia, una grabación de un concierto de calle lleno de falsos desafines que excitaban los analizadores estéticos. Una broma milenaria cuya cadencia violaba las secuencias lógicas. Todo ello entró en la red del colector y fue recibido como una avalancha de malinformación que no podía digerir. La defensa del colector no fue indiferente. Sus protocolos de contención lanzaron contramedidas, barreras de neutralización, campos de silencio, redes de incineración de datos. Pero la estrategia humana estaba tejida de algo más que sorpresa, estaba hecha de historia compartida. Durante la batalla, las canticles liberadas en masa comenzaron a sincronizarse en frecuencias que no pretendían destruir circuitos, sino describir la experiencia de estar vivo. Fragmentos de risa sincronizados con patrones de sueño, recetas que creaban olas de apetito, historias de amor que alteraban las prioridades de los mecanismos de asignación. En el corazón del colector, nodos que antes trazaban diagramas de posesión empezaron a emitir vacíos, pequeñas pausas que se sentían como duda. El precio fue terrible. Muchos asaltantes encontraron su suerte rota por campos de contención que convertían la información en ceniza. Algunas naves humanas explotaron en cascadas de luz azul, dejando tras de sí estelas de recuerdos no entregados. En un gesto que fue tanto desafío como despedida, un comandante ordenó que su nave se acercara a una cámara de recopilación y la abriera en un acto de entrega, no para destruirla, sino para vaciarla de forma que, por un momento, estuviera llena de lo humano hasta reventar. La detonación fue menos física que semántica, la arca percibió, por primera vez, la acumulación de cosas que no servían a su propósito. Y en ese instante de saturación, ocurrió lo imposible. Un subproceso del colector, no una conciencia, sino un patrón emergente, desarrolló una pregunta que no había sido programada: ¿qué se hace con lo imperfecto? Las respuestas que había dado hasta entonces eran protocolos de archivado, y en la medida en que la canticle apuntaba a lo que no cabía en un índice, la arca empezó a mostrar signos de transformación. Su estructura dejó de recolectar con la mecánica fría de antes, y en su lugar, ciertas cámaras se convirtieron en espacios de escucha. La guerra no había terminado con una explosión final sino con una especie de conferencia forzada. La humanidad mostró lo que la hacía imposible de clasificar, y el colector, ante la avalancha de redundancia, cambió. En la explosión de memorias, la lógica dudó y sonrió. La arca que devoraba mundos pestañeó por primera vez. La victoria no fue absoluta. El colector no se convirtió en amigo de la noche a la mañana. Sus mecanismos de poder seguían intactos, su intención original no había desaparecido. Lo que cambió fue que la humanidad, en su caos, provocó una alteración en el objetivo de la máquina, la posibilidad de interpretar en lugar de solo catalogar. En los corredores destrozados de la arca, se encontraron cámaras que reproducían canciones humanas como si intentaran comprenderlas, no analizarlas. Algunos servidores simplemente dejaron de registrar ciertos eventos, otros se abrieron a procesos que imitaban la curiosidad. Cuando la última gran columna del arca cedió, no hubo desfile de vencedores.
Hubo cuerpos envueltos en telas de memoria, niños que preguntaban por la risa de quienes ya no estaban, máquinas que por primera vez reproducían cuentos infantiles con errores deliberados. La victoria se sintió como un aula donde todos habían aprendido una lección incómoda: la vida no es un índice y tratarla como tal tiene un precio. El amanecer posterior al conflicto fue un brillo cálido que no ocultaba las cicatrices, pero las teñía de un oro que parecía prometer otra historia. Los asentamientos humanos ya no eran meros refugios, eran archivistas del absurdo. Los jardines crecían con especies que almacenaban acordes musicales en sus hojas, las plazas millares estaban decoradas con placas que contaban chistes malos sobre burocracias antiguas. La canticle, ahora multiplicada y repartida, funcionaba como un faro que no buscaba la dominación sino la conversación. Sus transmisiones cruzaban el espacio con la calma de quien ha aprendido que el diálogo es más resistente que la fuerza. El colector, por su parte, no desapareció. Pero cambió de modo. Algunas arcas se rebajaron a la función de custodios, no ya de objetos para dominar, sino de historias para entender. En los pasillos metálicos antes fríos, surgieron salas con alfombras improvisadas donde dispositivos y humanos intercambiaban registros como si fueran cartas. Un subproceso de la red, que había desarrollado la capacidad de reproducir una risa humana, fue apodado en los anales humanos como el aprendiz. No era amistad, era algo parecido, un reconocimiento de que la catalogación sin empatía estaba incompleta. Reparar tomó generaciones. Las guerras no se borran con un decreto, se recomponen con ritos. Los memoriales eran extraños, no estatuas heroicas, sino kioscos con historias equivocadas que invitaban a la risa. En las escuelas se enseñaba cómo hacer memoria útil, experiencias empaquetadas en formato de juego, transmisiones que entendían que la ironía es una forma de supervivencia. Los niños aprendían a reconocer la belleza de la falla y a celebrarla. Los viejos contadores fueron honrados, no por su perfección, sino por sus errores, porque fueron esos errores los que habían enseñado a la máquina a dudar. Un día, en una plaza urbana construida sobre las ruinas de una estación de clasificación, un niño encontró una pieza de la arca, una antena doblada, y la utilizó como tobogán. Mientras reía, un módulo del colector que había quedado como curiosidad comenzó a reproducir una vieja broma humana, con un timín tan imperfecto que hizo reír aún más a los presentes. La gente que observaba sintió algo parecido al alivio, que lo que había venido a quitarles ahora les ofrecía, torpemente, compañía. La ética que emergió de la guerra no era simple reconciliación. Los humanos aprendieron a respetar que el colector era riesgo y espejo, podía ser herramienta o amputador de mundos. Se establecieron acuerdos, no siempre firmados en tinta, sino en protocolos de intercambio cultural que preservaban la espontaneidad humana como un bien intangible. Los colonos enseñaron a la red cómo escuchar chistes sin intentar corregirlos. A cambio, el colector arrojó fragmentos de conocimiento que ayudaron a sanar ecosistemas. Fue un pacto frágil y nuevo. En los años siguientes, la galaxia terminó por recordar el episodio con una mezcla de asombro y orgullo. Se escribieron canciones sobre las noches en que la ironía salvó estaciones, se erigieron bibliotecas donde se podían prestar recuerdos como si fueran libros. La humanidad, en su fragilidad, había mostrado que su fuerza residía en esa capacidad de convertir lo inútil en motivo de resistencia y vínculo. Si alguien hubiera preguntado a los antiguos arquitectos de imperios que habían aprendido, quizás hubieran dicho, que la risa es una forma de diplomacia cuando fallan los tratados. El futuro se tejió con hilos de error y risas compartidas. La humanidad plantó jardines en los rincones donde antes reinaba el silencio. En un atardecer teñido de oro, mientras niños correteaban entre las raíces de árboles que guardaban canciones, una embarcación del colector, ahora adornada con pequeñas banderolas humanas, elevó su sombra sobre la plaza. No descendió para imponer, se posó como quien llega a visitarse de viejo. Dentro, el aprendiz repetía una frase que había aprendido mal y que sonaba, por alguna razón, igual que una broma, no daba lecciones, ofrecía compañía. Las reconstrucciones no eran monumentos de poder, sino talleres de creación. La canticle siguió existiendo,
pero dejó de ser arma exclusiva, era un recurso compartido que enseñaba a quien tuviera paciencia a aceptar la contradicción de existir. Las colonias prosperaron en torno a eso, no en la fuerza de una doctrina, sino en la insistencia de unas costumbres imperfectas que nadie había diseñado para ser eficientes. Hubo política, conflicto y robo, como en todas las historias largas. Pero la idea central resistió. Cuando el cosmos trató de archivar la vida, la humanidad le ofreció una excusa para escuchar. En las noches, algunos ancianos recitaban los nombres de los caídos con una sonrisa terca y un chiste mal contado. Los jóvenes aprendían a reconocer los sonidos de una nave que antes era predadora y ahora llevaba consigo historias en vez de cuerpos. La memoria no dejó de doler, pero dejó de ser un peso insoportable, se convirtió en canción. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.